Y vamos a meditar, hermano, en la palabra, pues, ya que se me dio este tiempo. Gracias a Dios vamos a meditar ahí en el profeta Isaías. Vamos a leer ahí, en el nombre del Señor Jesús, capítulo 64. Isaías 64. Y vamos a tratar de poner la más atención posible, hermanos, por cuanto es la palabra de Dios, ¿verdad? Y, hermano, que la palabra de Dios corra y sea glorificada en nuestras vidas, ¿verdad? Bendito sea el Señor, y nosotros, hermanos, así seamos edificados, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Capítulo, hermano, 64 del profeta Isaías. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, no sé si aquí en días pasados, ¿verdad?, se sintió el temblor o el terremoto, ¿verdad? No sé si aquí en Zacatecas se sintió, pero en algunos lados, bueno, de allá, ¿verdad?, lo que es Michoacán, lo que es Guadalajara, pues sí se sintió, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y son momentos, hermano, que uno siente, y pues los que, bueno, algunos a lo mejor pasaron desapercibidos, ¿verdad? Yo oí que algunos, en las labores que estaban haciendo, algunos ni cuenta, ¿verdad?, se dieron. De hecho, yo iba manejando, ¿verdad?, por ahí, el de la 1, ¿verdad?, del mediodía, iba manejando, y pues de momento no lo sentí mucho hasta que ya nos paramos, ¿verdad?, y se empezó a mover el carro, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero, hermano, miren, pensando en esto, uno medita, hermano, en el Señor, y dice, uno, hermano, piensa y dice, ¿qué más cosas, hermano, nos permitirá ver el Señor y sentir también, hermano, el Señor? Quizá aún hasta más fuertes, quizá, hermano, aún hasta de más pensar, de más meditación. Bendito sea el Señor. Y le digo, si a lo mejor no le tocó a usted sentir esto, pero yo creo que en alguna otra ocasión lo ha sentido también. Y nos preguntaríamos, hermano, ¿qué más nos permitirá sentir, hermano, el Señor? Ver conforme va pasando el tiempo, conforme la profecía, hermano, se va cumpliendo, ¿qué más nos permitirá, hermano, el Señor ver y participar de ello? ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Y miren, vamos a leer aquí en el capítulo 64, del 1 al 3 del profeta, algo, hermano, que mencionaba aquí el profeta, y pues que Dios sea glorificado en todo, hermanos. Amén. Fíjense, el profeta decía aquí en el verso 1, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen, ¿qué cosa? Los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo estas cosas, ¿cómo, hermano? Cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Puede tomar su lugar, hermano. Fíjense, hermano, no sé si alcanzó a ver ahí, pero el profeta, hermano, incluso está mencionando, hermano, cosas que él, hermano, no sé si era alguna manera de visión, pero, hermano, él decía, ¿verdad?, incluso cosas que no esperaba. Incluso, hermano, dice también ese adjetivo, ¿verdad?, haciendo el verso 3, cuando estas cosas terribles, bendito sea el Señor, terribles, hermano, que para que hiciese, hermano, o dice terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, y fluyeron o se derritieron, hermano, los montes delante de ti. ¿De qué está hablando, hermano? De sucesos que a lo mejor, hermano, nosotros hasta este tiempo ni siquiera los hemos visto, como esto, hermano. Decía el profeta, si descendiese, Señor, y a tu presencia los montes, imagínese, hermano, se derritiesen a la presencia, hermano, del Señor, a ese fuego, hermano, del Señor. Alabamos el nombre de Jesús, porque fuego vendrá, hermano, o vendrá el Señor, y habla de un fuego, hermano, que abrazará. Gloria al Señor Jesús, que consumirá, dice allá el Salmo 50, hermano. Alabamos el nombre de Jesús. Y que, hermano, aquí el profeta decía que cosas terribles que nosotros ni siquiera esperábamos. Alabamos el nombre de Jesús. ¿Qué cosas, hermano, nos permitirá, hermano, el Señor ver,
Si ahorita, hermano, lo que pudimos sentir, hermano, ese temblor, ¿verdad? Pues a veces es algo que uno lo siente y le trae cierta meditación. Pero es algo, hermano, que gracias a Dios no fue algo pues tan grave, digamos. Pero qué, hermano, ¿acaso iremos a ver, hermano, cosas? El Señor permitirá, hermano, que veamos, sintamos otras cosas, hermano, que a lo mejor ni siquiera nos pasa en nuestra mente, que las podemos vivir, que las podemos pasar, hermano. Alabamos el nombre de Jesús, pero que sin embargo, hermano, en la palabra de Dios están escritas. Mateo 24, hermano, hace mucha mención a esos acontecimientos. Alabamos el nombre de Jesús. Y yo me pregunto, hermano, y nos preguntaríamos en esta noche, en esta tarde, ¿cómo recibiremos, hermano, nosotros estos acontecimientos? ¿Los recibiremos, hermano, con perseverancia en la confianza a Dios? ¿Con perseverancia, hermano, en el temor del Señor? Porque sabe, hermano, Mateo 24, el Señor menciona, hermano, un versículo que lo hemos oído muchas veces y está hablando precisamente de una perseverancia. ¿Se acuerdan? Mateo 24, versículo 13, decía el Señor: mas el que perseverare, ¿hasta qué, hermano? Hasta el fin. Hasta el fin, este será salvo. Pero fíjese, vamos a tratar, hermano, con la ayuda de Dios, a ampliar qué quiso decir el Señor con esa perseverancia. ¿En qué yo necesito perseverar? O cómo yo, hermano, voy a recibir esos acontecimientos de una manera perseverante, para que yo pueda ser salvo, hermano. Para que yo alcance, hermano, lo que el Señor quiso o quiere, hermano. Y esto de alguna manera, todo el capítulo, hermano, está hablando de acontecimientos, pero pareciera, hermano, que todo se reduce o se resume en que quiere el Señor o que tengamos un espíritu perseverante. Amén. Gloria a Dios. Ante todos estos acontecimientos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y cómo, hermano, perseverante? Bueno, vamos a leer, por ejemplo, el versículo 3, vamos a leer de ahí en adelante, en el nombre del Señor Jesús. Dice que, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y de qué más? Y del fin del mundo. Y del fin del mundo, del siglo. Y entre otras cosas, el Señor empieza a dar algunas instrucciones o algunas advertencias. Dice el verso 4 que respondió Jesús, le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y luego menciona más acontecimientos, verso 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Acontecimientos, hermano, que el Señor le estaba de alguna manera diciendo a sus discípulos. Pero ¿sabe qué, hermano? Buscando que sus discípulos tuvieran perseverancia. Que esos acontecimientos, hermano, no los sorprendieran. Y que esos acontecimientos, hermano, en nuestro corazón fuera, hermano, que cuando los viéramos, incluso cosas que no esperábamos, hermano, como decía el profeta. Quizá, hermano, el Señor le place, hermano, que esta generación, hermano, vea cosas que no esperábamos ver. O que los leemos, pero no, es una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Bendito sea el Señor. Pero que, hermano, que esos acontecimientos nosotros, hermanos, los podamos recibir en esa perseverancia de la confianza en Dios. En esa perseverancia, hermano, en el temor de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mire, hermano, nosotros, el versículo 6 habla aquí de guerras y rumores de guerras. Aquí podemos hablar, hermano, de la nación de México, que gracias a Dios que no propiamente sabemos lo que es una guerra. ¿Verdad que no? Gracias a Dios no. Bendito sea el Señor. Pero, hermano, si el Señor le placiera y si hiciera una guerra, ¿cómo recibiríamos nosotros? ¿O cómo sería, hermano, nuestra perseverancia en el confiar de Dios allí? Bendito sea el Señor. Porque el que perseverare hasta el fin,
este hermano es el que será salvo. Nosotros no sabemos, hermano, le decía esto de las guerras, de que se levante nación contra nación, reino contra reino. Gracias a Dios no nos ha tocado esa parte. Bendito sea el Señor. Pero ¿cómo, hermano, recibiríamos nosotros esa parte si el Señor le placiera, hermano, que las viviéramos? Si hubiera una guerra, hermano, aquí en México, bendito sea el Señor, ¿cómo recibiríamos nosotros esto, hermano? Porque yo estoy seguro, hermano, que no es algo agradable. Bendito sea el Señor. No es algo deseable. Alabamos el nombre de Jesús. Pero ¿cómo quedaría, hermano, esa perseverancia en nosotros en base, no le pierda ahí, vamos a ir a Isaías otra vez, en base a lo que dice Isaías 26, por ejemplo? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Isaías 26. Yo alabo el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. Grandes son sus obras. Amén, aleluya. Capítulo 20, ¿le dije cuál? 26. Bendito sea el Señor. Versículo 3. Habla de perseverar o no perseverar, hermano. Fíjese, dice, tú guardarás, ¿en qué? A aquel cuyo pensamiento, ¿en qué? ¿Persevera o no persevera? Porque en ti tú guardarás, dice, en completa paz, pero al pensamiento que persevera en confiar en el Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que bueno, si viene una guerra en la voluntad, hermano, de Dios, nosotros tenemos que seguir perseverando en confiar en el Señor. Que aunque contra mí, bueno, decía ya el salmista, no se levante guerra, yo estaré confiado, decía él, hermano. Alabamos el nombre de Jesús. Pero que cada acontecimiento, hermano, que se levante, hermano, ¿verdad? Pues nosotros podamos permanecer confiados o perseverar en la confianza y que no invada, hermano, el temor. Porque volviendo a Mateo 24, el Señor cuando decía estas cosas, hermano, de los rumores de guerra, le digo, a lo mejor ahorita nosotros lo leemos y como no lo hemos vivido, pues no nos turba, hermano. Pero el Señor les decía, no se turben. Si hay guerras, perseveren en la confianza en mí. Alabamos el nombre de Jesús. Nosotros, yo no estoy diciendo, hermano, que vamos a tener una guerra, ¿verdad? Pero tampoco, hermano, está descartado. Eso solo Dios lo sabe. Así como un terremoto, hermano, ¿verdad? Pues el Señor donde quiera lo va a enviar. Pero tiene que estar la confianza y la perseverancia en la confianza. De que yo, hermano, dice el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto, ¿qué? Acontezca, pero que no se turben. Por cuanto voy a perseverar en ¿qué? En la confianza, en el pensamiento, en el Señor. Sí, amén. Bendito el nombre de Jesús. Habrá pestes. Bueno, pues ya, hermano, el Señor nos permitió pasar, ¿verdad? Esta peste, que gracias a Dios, hermano, pues podemos decir que ya quedó por un lado, en cierta forma. Bendito sea el Señor y le damos gracias a Dios. Pero cuánto, hermano, de verdad también hubo temor en esos aspectos, ¿verdad? También. De primero, ¿verdad? No se creía esto, pero cuando empezaban a confirmar muertes, ¿verdad? Pues, hermano, muchos, ¿verdad? Empezaron a temer, a dejar de perseverar, hermano, de hecho, en la confianza en el Señor. Alabamos el nombre de Jesús. Y la cosa, hermano, que menciona aquí el Señor es que no solamente es un solo acontecimiento, sino menciona muchos o varios acontecimientos y que muchos de ellos, hermano, nosotros no tenemos ni la idea de ello. Por ejemplo, después de las pestes, en el verso 7, ¿qué dice? Hermano, después de las pestes dice ¿qué? No, en el 7.
Hambres, hermano. Ahí, vamos a detenernos ahí. Hambres, hermano. Fíjese, hermano, yo creo que todos aquí le damos gracias a Dios de que no hemos padecido el hambre. ¿Cierto? Que no ha habido justo desamparado, ¿verdad? En ese aspecto, hermano, ni su simiente que mendigue. Gloria a Dios, aleluya. Pero el Señor está mencionando, hermano, que habrá hambres también. Alabamos el nombre de Jesús. Y confiar, hermano, en el Señor cuando tengo el refri lleno. Pues gloria a Dios. Pero cuando no, hermano. Fíjese, una vez yo pensaba en esto, hermano. Pues gracias a Dios, hermano, el Señor nos enseña a ayunar, ¿no? Y qué bonito, hermano, es terminar el ayuno y que haya el alimento, ¿no? Usted sabe y termina y va y abre. Pero imagínese, hermano, termina un ayuno o está ayunando porque no hay, va a terminar, no va a terminar, porque sabe que no hay nada, es hambre. Alabamos al Señor Jesús. Pero la pregunta, hermano, es si en el hambre, si se presentara el hambre, ¿cómo estaría mi confianza hacia el Señor? Estaría perseverando en la confianza del Señor, en el pensamiento, hermano, del Señor. Por eso el Señor, hermano, incluso fíjese, aquí nosotros hablamos de que el Señor dijo el que perseverare hasta el fin. Y gracias a Dios que hasta ahorita estamos perseverando. Pero ¿sabe qué? El Señor hablaba de esa perseverancia en un nivel que a lo mejor no hemos llegado nosotros a experimentarlo, hermano, en acontecimientos que no hemos vivido. Estamos perseverando, gracias a Dios. Pero cuando llegue, hermano, la guerra, o si el Señor le place, ¿cómo va a estar mi perseverancia en el Señor? Estamos perseverando ahorita y qué bueno que estamos aquí reunidos, hermano. Pero si el Señor le place y llegue hambre, ¿cómo va a estar mi perseverancia, hermano? Alabamos al Señor Jesús. ¿Cómo va a estar mi confianza? Oiga, hermano, yo alabo al Señor Jesús por la expresión, hermano, que está ya en el profeta Habacuc, que a lo mejor lo hemos leído mucho, capítulo 3, cuando está hablando de un tiempo de hambre ahí, hermano. Habacuc 3. Y que Dios, hermano, nos ayude a perseverar, ¿verdad? ¿Sí quiere perseverar, hermano? ¿Ahorita y cuando venga lo más difícil también? ¿O nomás ahorita? Porque fíjese, hermano, pensando en esto, a veces ahorita, hermano, nos es difícil a veces perseverar. ¿Cierto o no es cierto? Tenemos dificultades, problemas. A veces, hermano, también en la economía. ¿Cuántos tenemos problemas en la economía a veces? Y como que a veces nos entristecemos, ¿no? Cuando no va bien el negocio, cuando no va bien el trabajo, y dicen, ay, Señor, pues... Y como que tambalea uno, ¿no? Alabamos al Señor. Pero, hermano, gracias a Dios aquí estamos perseverando. Pero, hermano, si esto se arreciara y llegáramos al hambre, le digo aquí, como decía aquí el profeta, bendito sea el Señor. Alabamos al Señor Jesucristo. Es en el capítulo 3, en el versículo 17. ¿Qué decía el profeta, hermano? Todas las versiones dicen aunque. ¿Qué quiere decir eso de aunque, hermano? Que sea o no, ¿verdad? Sea lo que sea, aunque ahí voy a estar, decía. Lo vamos a seguir leyendo. ¿Sí? Aunque la higuera no florezca. ¿Qué da la higuera, hermano? Higos, que se come, ¿verdad? Y para los israelitas, hermano, de ahí hacían las tortas, el pan también, ¿verdad? Ni en las vides haya fruto. La bebida, hermano, el jugo de la uva. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den. ¿Qué cosa? ¿Hay comida o no hay comida? ¿O haya comida o no haya comida ahí? Y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no haya o si haya. No haya vacas en los corrales. ¿De qué tiempo está hablando esto, hermano? De hambre. De hambre, hermano. Señor, no haya que beber.
Señor, no haya qué comer, no haya harina, no haya aceite, no haya carne, no haya ovejas, no haya vacas para alimentar. Pero miren qué bonito, hermano. Dice el verso 18: con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. Santo Señor. A ver, léalo conmigo. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. Dios, aleluya. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Fíjese, hermano, qué bonito, hermano, que aquí vemos un ejemplo de perseverancia en el confiar en el Señor. Señor, si no hay que comer y que beber, de todos modos yo me voy a gozar en ti. De todas maneras yo voy a seguirte alabando. De todas maneras, Señor, yo voy a seguir confiando en ti. De todas maneras yo me voy a alegrar y me voy a gozar. Porque, hermano, hay que perseverar, o aquel, hermano, va a ser guardado en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios, Santo Señor Jesús. Perseverar, hermano, o el punto, hermano, que dijo el Señor, el que perseverare hasta el fin, no propiamente se estaba refiriendo a este tiempo, ¿verdad? Que gracias a Dios estamos perseverando. Está hablando de acontecimientos que no hemos vivido, hermano. Muchos de nosotros. A lo mejor hay otras naciones, hermano, que ya están viviendo esas cosas. Pero en nuestro México, hermano, no lo hemos vivido propiamente. Pero si el Señor, hermano, le place, qué bueno que nosotros nos armemos de ese pensamiento, hermano, del que persevere hasta el fin. En estos acontecimientos tan duros, hermano, será salvo. ¿Sí dice así, verdad? El que persevere hasta el fin será salvo. Volviendo a Mateo, hermano, 24. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Mateo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. ¿En qué, hermanos? En diferentes lugares. Pues esto, hermano, ya eso sí se está dando más. Y yo creo que todas las naciones, hermano, en su mayoría ya hemos participado o sentido, a lo mejor algunos más leve y otros menos, bendito sea el Señor, o más fuerte, perdón, pero yo creo que muchos ya han estado participando de esas cosas, terremotos. Pero quizá, hermano, solamente, gracias a Dios, han sido unas pequeñas sacudiditas, hermano. Amén. Gracias a Dios no ha habido daños, hermano, tan grandes, a excepción del que hubo, hermano, allá en México, ¿no? En el 85, pero, hermano, de ahí creo que no ha habido mucho. Bendito nombre de Jesús. Pero qué, hermano, si al Señor le placiera que se viniera uno grande, ¿qué haría yo, hermano? ¿Qué haría usted? ¿En dónde estaría la perseverancia en la confianza? ¿Perseveraría en la confianza? ¿O a lo mejor no? ¿O correría? ¿O qué haríamos, hermano? Alabamos el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Será importante armarnos del pensamiento de perseverar, hermano, en el Señor. Y entendiendo que está hablando de los sucesos, hermanos, pues que muchos de ellos no han sobrevenido a la tierra en la magnitud. El Salmo 46, hermano, decía algo de esto, ¿no? Salmo 46, versículo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Si le damos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 46.
versículo 1. Oiga, hermano, ¿los montes se han ido al corazón del mar? ¿Nos ha tocado verlo? No. Y si aquí está hablando que esto, hermano, es un algo que pudiera suceder también. Alabamos al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero, hermano, mire, vamos a leerlo, verso 1. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En qué? ¿Y qué dice el 2, hermanos? Otra vez esa palabra aunque, fíjese. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes. ¿Qué le parece ese suceso, hermano? El monte, de por sí, hermano, el monte, cuando uno está cerca del monte, está uno impresionado. Bueno, yo creo que usted también, ¿no? Cuando se acerca uno al monte o está cerca de un cerro, vamos a decir así, pues está uno impresionado de esa grandota, ¿no? Es algo inmenso que Dios hizo ahí. Y que ese monte se ha traspasado, hermano, al mar. Alabamos al Señor Jesús. ¿Qué provocaría en nosotros, hermano? Yo creo que es de pensarse, hermano. Pero mire, él decía: aunque se traspasen, no temeremos. Eso es lo que dice el 2, ¿no? Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Perseveraba la confianza en Dios, hermano. Sí, es lo que está diciendo aquí. Aunque se traspasen los corazones, a los montes al corazón del mar, no temeremos. Verso 3: aunque bramen y se turben, ¿qué cosa? Las aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué decía el salmista? No temeremos. No temeremos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Cosas, hermano, vuelvo a decirle que, como decía el profeta, hermano, quizá no las hemos visto. No las hemos visto, hermano. Pero que usted y yo, hermano, no sabemos si al Señor, hermano, le place y que las podamos ver, hermano. Bendito sea el Señor. Que podamos, hermano, participar de estos acontecimientos. Gloria al Señor Jesús. Y qué hermoso, hermano, va a ser que de verdad estemos confiados allí en el Señor. Gloria a Dios. Que mi perseverar, hermano, esté en esa confianza. Mi pensamiento persevere en el Señor, de que Él será nuestro amparo y nuestra fortaleza, hermano. Gloria a Dios. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendito sea el Señor. Amén. Yo creo, hermano, que entre los muchos propósitos, hermano, del Señor, de decirle a sus discípulos, Mateo 24, hermano, era que los discípulos pudieran armarse de ese pensamiento, hermano, de que es necesario, hermano, perseverar. Y no solamente, hermano, ahorita, volviendo a Mateo 24, sino aún en los momentos, hermano, que a lo mejor no hemos vivido y serán más difíciles. Hermano, yo me quedaba pensando en esto, que a veces los problemas que tenemos aquí, hermano, como humanos, que no es ninguno de estos que mencionamos, a veces como que nos hacen dejar de perseverar un poco, ¿cierto? Incluso a veces, hermano, los problemas, ¿no?, que podemos tener con otras personas o aún entre los hermanos o con la congregación, a veces, hermano, esas cositas como que a veces nos pueden hacer dejar de perseverar, ¿cierto o no es cierto? Como que es ese pensamiento a veces, y no, mejor yo ya no voy, ¿ves? Y yo ya mejor no busco a Dios, dicen algunos. Bendito sea el Señor. Cuando, hermano, el Señor hablaba de un perseverar hasta el fin, será salvo, y está hablando de acontecimientos que ni siquiera hemos vivido.
en la Gloria a mayoría. Dios. Que tenemos que preparar, hermano, nuestro corazón, entonces. De que ese perseverar está en el sentido de sucesos que, hermano, nos van a erizar la piel. Bendito sea el Señor. De sucesos, hermano, que nos van a poner pensativos. Pero en el plan de Dios, hermano, nuestro pensamiento tiene que perseverar en Él. Y tenemos que estar confiados en el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Porque será necesario, hermano. Mire, hermano, hay otro suceso que mencionaba ahí el Señor. Y como, hermano, también es necesario que nosotros perseveremos en el temor del Señor. Ahorita vamos a leer donde dice eso. Pero mire, vamos a leer aquí en el capítulo 24, versículo, leímos ya el 7, dice el 8. Y todo esto será, ¿qué cosa, hermanos? ¿Sí va a doler, hermano? Y emocionalmente también, hermano. Está hablando de dolor, física, emocionalmente. Pero bueno, dice el verso 9, entonces os entregarán a tribulación. ¿Y qué? Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Fíjese de qué otro suceso o acontecimiento está hablando aquí. Y bueno, sería que ahí terminar en el aborrecimiento, ¿no? Nos brincamos esa parte. Hermanos, hace rato nuestro hermano mencionaba, no hemos padecido hasta la... ¿Cuántos hemos padecido hasta la sangre? ¿A quién le han dado una pedrada por ahí por predicar la palabra de Dios y que le haya sacado la sangre? Sin que no sea alguien imprudente, ¿verdad? Porque por ahí algunos han padecido por su imprudencia también, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero aún, hermano, en la prudencia, hermano, que el Señor dijo, hermano, sencillos y prudentes, hermano, dijo el Señor hacia sus discípulos, ¿verdad? Sean sencillos como palomas, prudentes como las serpientes, bendito sea el Señor. Aún en esa prudencia, hermano, aquí la Biblia menciona de un padecimiento. Y que sigue diciendo, hermano, que el que persevere hasta el fin. ¿Y está hablando de qué este acontecimiento? Incluso, hermano, de la misma muerte. Amén. Gloria a Dios. De la misma muerte, hermano. Cuando, hermano, ¿cómo fíjese qué importante, hermano, es que nuestro pensamiento se sitúe en esto que el Señor quería, hermano? Que debo de armarme de ese pensar que necesito perseverar aunque no haya que comer, aunque la tierra sea removida, aunque nos aborrezcan y quizá, hermano, nos lleven como las ovejas al matadero, aunque yo pueda, hermano, perseverar. Y en este caso, hermano, en esa línea de perseverar, no le pierda, aquí vamos a volver, ahorita vamos al Proverbio 23. Proverbio 23. Amén, gloria a Dios. Versículo 17. Alabado el nombre del Señor. 23, 17. ¿Cómo dice, hermanos? No tengas ¿Antes qué, hermano? Persevera. Otra vez fíjese esa expresión, persevera. Lo que dijo el Señor, el que persevere hasta el fin. Bueno, aquí dice, antes persevera en el temor del Señor todo el tiempo. Persevera en el temor del Señor. Alabamos el nombre de Jesús. Persevera en el temor del Señor. Bueno, hermano, pero es que nos van a golpear.
pues hermano, si es la voluntad de Dios, sí lo hará. Pero usted y yo debemos de perseverar en el temor del Señor. Es decir, hermano, aquí no entra, hermano, ¿verdad? Pues es que me va a pegar y mejor que me pegue, pues yo le pego. O yo me defiendo. ¿Podrá pasar eso, hermano? En la vida de alguien cuando se ve, hermano, en esa aflicción, a lo mejor que se vea que lo van a hacer daño, ¿será que puede tener una reacción de decir, no, pues mejor yo le hago daño? Cierto. No en vano, hermano, allá Apocalipsis, vamos allá Apocalipsis capítulo 13, hermano, menciona algo ahí. Apocalipsis capítulo 13. El que persevere hasta el fin, hermano. ¿Sí estamos entendiendo esta parte, hermano? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Y fíjese, me llama aquí la atención que dice: aquí está la paciencia y la fe de los santos. Si alguno mata a espada debe morir, dice el Señor. Y como diciendo, hermano, a ver, aquí está la paciencia. ¿Qué va a hacer la iglesia en ese tiempo? ¿Qué debe hacer la iglesia? Y soportar. Fíjese, ¿se acuerda, hermano, que el Señor, pues, hermano, ¿quién como el Señor que fue ese cordero mudo delante de sus trasquinadores, ¿verdad? Que lo llevaron, hermano, y ya, hermano, de hecho el Señor, hermano, le angustiaba, dice así la palabra, hermano, como carne que tomó, le angustiaba ese momento, hermano. ¿Verdad que sí lo ha leído? Porque iba, hermano, a padecer. De hecho el Salmo 22, hermano, menciona cosas, ¿verdad?, que llama mucho ahí la atención, hermano, como él compara como si lo iban a llevar, dice, delante de los toros fuertes de Basán, algo así menciona, una forma profética, ¿no? Que él, hermano, iba a padecer ahí tremendamente de ellos. No solamente de los romanos, sino aún de su mismo pueblo, hermano, de los líderes religiosos, hermano. Bendito sea el Señor. El Salmo 22 menciona, hermano, parte de ese padecimiento, pero se acuerda, hermano, pues el Señor, hermano, con todo y eso, lo sufrió. Pero cuando iban, hermano, al huerto, cuando lo iban a capturar, ¿verdad?, ahí en el huerto del Getsemaní, si no me equivoco, ¿verdad?, pues dice, hermano, que llegaron ahí Judas y toda la, ¿cómo se llama? La turba, iba ahí, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Y se acuerda qué hizo uno de los discípulos cuando se vio en esa situación? ¿Qué sacó? ¿Para qué? Y la pregunta es, ¿quería cortarle la oreja? ¿Tendría tanta puntería para quererle cortar? Le falló a lo mejor, hermano. A lo mejor quería más, pero le falló. No sabemos, ahí solo el Señor sabe. Pero vamos a dejarle que sacó, hermano, la espada. Y él dijo, pues ¿saben que me den? Pues mejor les doy. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas personas, hermano, cuando se ven así dicen, no? Hay un dicho así medio, dice, no, pues de que haya un muerto acá y lloren acá, pues que allá. Vamos al Señor Jesús. Pedro, hermano, saca la espada, porque fue Pedro. Bendito sea el Señor. Por ahí Juan, ¿verdad?, lo pone que fue, ¿verdad?, creo.
Lo otro no se menciona, pero Juan le dice, no, Pedro fue. Y hermano, saca para defenderse. Bendito sea el Señor. Aleluya. Oiga, hermano, el Señor, hermano, ¿o será importante perseverar en el temor del Señor? Cuando el Señor dice que el que mate a espada debe morir. Cuando el Señor dice, no te vengues. Cuando el Señor dice, déjame, mía es la venganza. Amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor, hermano, ¿verdad? Dice, si te dan una mejilla, la otra. Y estamos hablando, hermano, del tiempo, hermano, en que la iglesia, hermano, va a padecer estas cosas también. ¿Se acuerda de Esteban? ¿Y qué hizo Esteban, hermano? ¿Perseveró en el temor del Señor? ¿O se defendió de él? No, hermano. Perseveró en el temor, hermano, del Señor. Alabamos el nombre de Jesús. Y hermano, el Señor, le digo, en los acontecimientos que está diciendo aquí, de hecho en el capítulo 14, verso 12, vuelve a mencionar algo aquí parecido. Aquí Apocalipsis 14, 12, antes de irnos de aquí, dice otra vez, aquí está la paciencia. ¿De quiénes, hermanos? ¿Y quiénes son esos? ¿O qué hacen esos? ¿Guardan o no guardan? Amén. ¿Tienen temor de Dios o no tienen temor? Amén. Sí, hermano, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo sé, hermano, que ahorita a lo mejor podemos decir, si yo le preguntara, oiga, ¿quién se dejaría, pues matar? Si así fuese la voluntad del Señor, pues a lo mejor alguno diría, no, pues yo sí, a lo mejor. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pero hermano, qué importante es armarse del pensamiento de perseverar en estas cosas, en esos acontecimientos. Porque lo mismo dijeron los discípulos, los 11, ¿se acuerdan? Contigo vamos a estar, Señor. No, Pedro, le dijo el Señor, no, sí. Y si me es necesario, hasta le dijo, no, morir. Me voy a morir contigo. Y fue el primero que ¿qué? Pero que el primero que sacó la espada. ¿Cómo que iba a morir con él? Por eso el Señor le dijo, no, Pedro, ¿verdad? Te digo que antes que el gallo cante, ¿verdad? Me vas a negar. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Qué importante, hermano, entonces es que nosotros podamos perseverar, entendiendo, hermano, que ese perseverar que decía el Señor, del cual será salvo el que persevere hasta el fin, es en relación a estos acontecimientos, hermano. Que si es la voluntad de Dios y los vivimos o los pasamos, hermano, pues ahora sí que el que persevere hasta el fin. Ahora sí. Bendito sea el Señor. Volviendo a Mateo 24, y que mire, hermano, yo creo que tenemos, armándonos de este pensamiento, hermano, también entonces tenemos, hermano, que armarnos, gloria a Dios, de que tenemos que buscar más al Señor, de que tenemos que permitir, hermano, en este tiempo que nos está dando el Señor, donde todavía estos acontecimientos no se asoman, que usted y yo, hermano, aprovechemos estas cosas, estas actividades, y aprovechemos, hermano, el tiempo que Dios nos está dando para llenarnos más de su Espíritu. Porque solamente, hermano, llenos de su Espíritu, como estaba Esteban, hermano, lleno del Espíritu de Dios. Por eso es que él no sentía, hermano, no pudo, hermano, más que decir, ¿verdad? Algo parecido a lo del Señor, ¿verdad? No les tomes en cuenta este pecado. Y fortalecido en el Espíritu del Señor, él, hermano, veía la gloria del Señor. No estaba sintiendo aquello, a lo mejor. Alabamos a Jesucristo.
Pero hermano, entonces qué importante es entender esto y que esto me lleve a, necesito perseverar, van a venir estas cosas, necesito llenarme más de ti, Señor. Necesito afirmarme más en ti. Para que el día que vengan yo pueda ser alguien perseverante. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Y si hay hambre? ¿Y si hay terremotos fuertes? ¿Y si nos persiguen, hermano, y hay que dar la vida? Ahí está. Lleno, por eso, solamente, hermano. Porque mire, yo veo eso en los apóstoles, yo creo que usted también. Cuando fueron llenos, hasta salían gozosos que los habían azotado, pero estaban llenos. Llenos. Y una llenura constante, ¿verdad? Alabamos al Señor Jesús. Pablo me llama mucho, hermano, la atención aquella vez que lo dejaron casi muerto. ¿Se acuerdan? Ahí en, no recuerdo qué ciudad, se me fue, Licaonia, creo, no sé, no me acuerdo qué ciudad, por ahí lo apedrearon, donde le iban a ofrecer sacrificios a él. Y como no los aceptó, pues lo apedrearon, ¿verdad? Y quedó allá, hermano, casi como muerto. Y yo no pudiera pensar, bueno, pues lo dejaron muerto, pues ya se va a ir, ¿no? Va a correr de ahí, se va a ir, porque, pues oiga, ya atentaron contra su vida. Y qué maravilloso, hermano, que Pablo se levanta y vuelve con los hermanos y les dice, confirmando los ánimos, diciéndoles, ¿verdad?, que es necesario que a través de muchas tribulaciones, les decía, entremos al reino de los cielos. Oiga, qué maravilloso, hermano. Es que solamente con el Espíritu de Dios, hermano. Porque se levantó y no se fue corriendo, sino se volvió a meter a predicar para allá. ¿Y dejó de predicar? Siguió. Y luego dijo, ¿verdad? Pues yo, si es posible, ¿verdad? Cuando le dijo allá a Gabo, el profeta, pues a este, ¿verdad?, el dueño de este cinturón le va a ir así, así, así. ¿Se acuerda también? ¿Y qué dijo él? Pues si me es necesario, hasta la misma muerte. Y lo decía no como Pedro en su principio, hermano, sino lleno del Espíritu Santo, cumpliendo lo que terminó así, hermano, siendo ejecutado también. Alabamos al Señor Jesús. Entonces nosotros, hermano, será importante, hermano, que nos armemos de este pensamiento de perseverar. Y pensando en los acontecimientos, hermano, que posiblemente, hermano, nos toque vivir, hermanos. Bendito sea el Señor. Volviendo, hermano, al capítulo 24 de Mateo. Bendito sea el Señor. Menciona otro punto, hermano, bueno, que también es importante perseverar ahí, o en esa línea del perseverar. Una cosa dijo el Señor muy importante en los primeros versículos, el verso 3 y verso 4, habló de que muchos falsos, hermano, Cristos, muchos falsos, hermano, profetas, ¿sí?, se levantarían y engañarían, hermano, a muchos. Y en el verso 24, para resumir, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Harán grandes, ¿qué? ¿Grandes qué, hermanos? Señales y prodigios, pero mentirosos, ¿verdad? Grandes señales y prodigios, hermano. Bendito sea el Señor. Que uno tiene que tener cuidado también de eso. Fíjese, qué triste, hermano, que la iglesia a veces, hermano, esté buscando señales y prodigios. Y es que allá dijeron que iba a ir allá fulana persona y sana, y allá va la iglesia. Y es que vino el profeta al estadio fulano y dice que levanta paralíticos, y allá va la gente. Alabamos al Señor Jesús. El Señor dijo: el que persevere hasta el fin. Y una cosa, hermano, que el Señor quiere, hermano, es que también nosotros perseveremos en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. ¿Y qué más decía allá Juan? Mire, en la segunda carta del apóstol Juan,
Que tengamos cuidado de no extraviarnos, hermano. Segunda carta del apóstol Juan, pues es un solo capítulo. Ya vamos a terminar, hermanos. Bendito sea el Señor. Capítulo 1, versículo 9. Juan, hermanos, ya está pegado al Apocalipsis, ¿verdad? Si alguien no lo encuentra, pues está casi pegadito a Apocalipsis. El 1:9, donde dice que cualquiera que se revela, que dice o se extravía, ¿qué? No persevera. ¿Sí hay que perseverar en la doctrina de Cristo o no? Amén. Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, otra vez, a perseverar, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, porque es el mismo. Alabamos al Señor Jesús. El Padre eterno, el niño que nos fue dado. Bendito sea el Señor. Alabamos al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, el que persevera, ¿verdad? Muchos hermanos están yendo a otras doctrinas porque no están perseverando en la doctrina de Cristo. Y es necesario perseverar en la doctrina de Cristo. Y es en la misma línea. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y alguien dirá, hermano, pero es que sí sanó el enfermo. Sí se levantó allá el paralítico. Bueno, el Señor dijo, harán grandes señales y prodigios, pero el que persevere hasta el fin, el que persevere en la doctrina de Cristo, este será salvo. Gloria a Dios. Hagamos el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, el Señor, o podamos entender más ese versículo, hermano, 24:13. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Hablando de esos acontecimientos, hermano. Vamos a terminar ahí en Efesios 6. Bendito sea el Señor. Efesios 6. Algo que sin duda que es necesario para poder, hermano, perseverar, ¿verdad? Y llenarnos del Espíritu de Dios. Pues Efesios 6. Gloria a Dios. Efesios 6, versículo 18. ¿Qué dice, hermanos? 18. Orando con toda. ¿Qué más? ¿Con toda perseverancia o no? Perseverar otra vez. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Será importante, hermano, la oración entonces en nosotros para perseverar también? Sí, hermano, sin duda. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, hermano, en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Velando en ello con toda perseverancia. La iglesia no debe de dejar la oración, hermanos. Amén, gloria a Dios. Tanto en conjunto como en lo individual. Es decir, en el lugar de reunión como en casa. Amén. Perseverando, hermano, en la oración. Porque a través de ello, yo creo, hermano, es una parte para llenarnos más del Señor también. Gloria. Así es. Y que podamos, hermano, así perseverar hasta el fin.